Bienvenidos estudiantes al módulo de investigación formativa, quinto semestre. Les habla su docente Ana Karina Mercado Bertel, en el que estaremos dirigiendo un tutorial que hace referencia al plan de mejoramiento y a la construcción del mismo. Debemos iniciar entonces recordando que la investigación formativa que ustedes han recibido o que vienen trabajando desde tercer semestre hace un énfasis en la importancia que tiene generar conocimiento desde todas las áreas, conocimiento que nos permita o que les permita a ustedes desde su rol como docente entender, enfrentar los problemas que en la realidad se presentan en las distintas instituciones educativas, especialmente en las instituciones educativas donde ustedes han venido desarrollando su proyecto de investigación y donde ustedes han venido realizando sus prácticas. Entender que estos conocimientos que ustedes adquieren en la práctica investigativa buscan o ayudan o contribuyen en la construcción de procesos que abran nuevos horizontes para la construcción de propuestas que permitan mejorar los procesos educativos. Entonces, teniendo claro esto, de que lo que se busca con el proceso de investigación es eso, que ustedes como futuros docentes puedan comprender la realidad de su contexto educativo, analizar, comprender las distintas necesidades, problemas del contexto educativo, pero que esta actividad reflexiva le permita a ustedes hacer propuestas para mejorar y transformar ese contexto. Partiendo de ahí, entonces, ya podemos hablar de lo que es un plan de mejoramiento como tal, teniendo en cuenta que ustedes han agotado un proceso en tercer y cuarto semestre donde han dedicado tiempo a documentarse, a estudiar, a revisar bibliografía sobre el tema de interés de su investigación. Adicionalmente, tuvieron la oportunidad de construir unos instrumentos de recolección de datos, de aplicarlo y analizar esos datos recolectados, los cuales brinda una visión o información suficiente para delimitar y establecer cuáles son las necesidades o problemas en el contexto educativo donde actualmente hacen las prácticas que deben priorizar o que deben de ser de su interés de intervención. Es así entonces que una vez agotado este proceso, se habla de que ese plan de mejoramiento debe surgir luego de realizar una construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio que ustedes han venido analizando desde tercer semestre. Una vez cumplido con este proceso de construcción de conocimiento, de reflexión, el paso a seguir no es más que realizar una intervención directa en los problemas o necesidades detectados por ustedes. ¿De qué forma? Con la elaboración de una propuesta que manifieste o que proponga posibles soluciones a esas necesidades y problemas que ustedes ya han detectado. Aclarado eso, nos llevamos a preguntar entonces, ¿qué es un plan? O respondemos la pregunta, ¿qué es un plan de mejoramiento? El plan de mejoramiento no es más que la planeación de las acciones a seguir para minimizar una problemática o unas necesidades que ustedes han detectado en el contexto educativo donde se encuentran realizando su práctica actualmente. Entonces, eso es un plan de mejoramiento.
es la planeación de acciones concretas para intervenir un problema o una necesidad detectada en un contexto educativo. ¿Qué debo tener en cuenta para formular un plan de mejoramiento? Debemos tener en cuenta estos 4 aspectos. Primero, partir de las necesidades y demandas de los propios involucrados, es decir, tener en cuenta los problemas y necesidades que ustedes ya han detectado en sus escuelas que involucran estudiantes, docentes, padres de familia, directivos, en fin. En segundo lugar, debemos convertir los problemas en una práctica reflexiva. Entendamos que este ejercicio de investigación tiene como fin último que ustedes mejoren su práctica desde su práctica de enseñanza, desde su rol como futuros docentes, pero también que ustedes como futuros docentes sean capaces de transformar la realidad social de esos contextos educativos o sean capaces de transformar positivamente esos contextos educativos. En tercer lugar, deben comprender la realidad social del contexto, es decir, no podemos desconocer las características y aquellos aspectos que hacen único y que diferencian nuestros contextos educativos de los otros. Hay aspectos muy importantes que no podemos dejar de lado y que es importante que nos diferencia y que no podemos. Eso nos facilita a nosotros comprender el porqué de las problemáticas o dar respuesta de por qué a muchos de los problemas que hemos logrado establecer. Por último, se deben crear estrategias que generen participación activa de los involucrados, debe crear conciencia y transformación social en las comunidades educativas. Es decir, que las estrategias que ustedes implementen o propongan en su plan de mejoramiento le dé la oportunidad a ya sea docentes, estudiantes, padres de familia, directivos, trabajen activamente o participen activamente en esas actividades que ustedes propongan. Que finalmente lo que se persiga o que se logre es la transformación social de nuestras comunidades educativas. En lo que hace referencia a la estructura de un plan de mejoramiento, se deben tener en cuenta estos 6 referentes o aspectos. En primer lugar, nosotros debemos establecer cuáles van a ser los aspectos a mejorar, es decir, cuáles son las necesidades y problemas que vamos a atender, cuáles van a ser los propósitos o el porqué u objetivos que me llevan a mí a trabajar por ese aspecto. En tercer lugar, debo establecer una estrategia, es decir, cómo o qué estrategia voy a proponer para mejorar ese aspecto. Debo plantear acciones transformadoras, que no son más que actividades o acciones que operatizan esta estrategia que propongo. Debo explicar o tener claro cuál va a ser la logística que requiero para implementar mi plan de mejoramiento. ¿Qué recursos necesito? Debemos explicar. Debemos establecer o delimitar fechas y tiempo en el cual vamos a desarrollar nuestro plan de mejoramiento. A continuación vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos 6 elementos. Iniciamos con aspectos a mejorar. En aspectos a mejorar,
ustedes deben describir de forma concreta qué necesidad o qué problema buscan atender o buscan intervenir. Para ello deben tener en cuenta que el problema planteado en la investigación que vienen desarrollando desde tercer semestre y los resultados que obtuvieron en el análisis de datos o los datos recolectados. No tiene ningún sentido que ustedes desde tercer semestre vengan avanzando en un proceso de investigación y al final construyan un plan de mejoramiento sobre un problema distinto que no han venido abordando. Entonces entendamos que este es un proceso que viene por etapas. Ya ustedes han agotado 2 etapas y llegamos a la tercera, que es donde vamos a intervenir y vamos a proponer acciones que puedan minimizar los problemas y necesidades detectadas. Entonces, por eso, a la hora de plantear cuáles son los aspectos a mejorar o los aspectos que quiero mejorar con mi propuesta, con mi plan de mejoramiento, no puedo alejarme del problema planteado inicialmente en la investigación y la información que he venido revisando. En cuanto a los propósitos, no son más que los objetivos que pretendemos lograr. Estos deben guardar relación con el título del proyecto, los objetivos generales, quizás hasta los objetivos específicos. En otras palabras, podemos decir que son las pequeñas metas que nos trazamos cumplir, que nos van a permitir mejorar aquellos aspectos que nos hemos planteado. Es por ello que cada propósito que nosotros establezcamos en su estructura de redacción debe tener un verbo, que es la acción que voy a hacer: fortalecer, mejorar, incentivar, estimular, motivar, en fin. Un sujeto, es decir, con quién vamos a trabajar, son estudiantes, docentes, padres de familia. El qué y el cómo lo vamos a lograr, que tiene que ver con las estrategias que voy a utilizar. Tercer elemento de la estructura es la estrategia. En este apartado debemos iniciar por comprender que una estrategia es una técnica que comprende un conjunto de acciones planificados que ayudan a conseguir los mejores resultados posibles. Pues toda estrategia debe estar orientada a un objetivo siguiendo unos lineamientos. Ya contextualizándolo en el área educativa, podemos hablar que todas las estrategias deben ir encaminadas a la enseñanza y al aprendizaje y por tanto deben ayudar a mejorar los procesos educativos. Por ejemplo, podemos hablar de una estrategia de organización de contenido para referirnos a una tarea utilizando técnicas como subrayar, resumir o realizar. Podemos referirnos a otras estrategias como la lúdica, como el deporte, como las artes, como la cultura, en fin. Eso depende de su tema y proyecto de investigación. Seguimos entonces con las acciones transformadoras, que como les decía anteriormente, las acciones son actividades concretas y que guardan relación directa con la estrategia. No podemos plantear una actividad que desconozca la estrategia que hemos planteado inicialmente. Por tanto, nuestras actividades deben
ir articulada la estrategia planteada y siempre es importante que quede claro con quiénes se va a realizar. Un ejemplo, si yo planteo como actividad un taller, yo debo explicar si es con estudiantes, si es con docentes o si es con directivos. En recurso, ya antes mencionábamos que es el conjunto de material logístico o el conjunto de cosas que yo necesito para ejecutar esas actividades. En esta ocasión se recomienda organizarlos o clasificarlos de la siguiente manera: en recursos físicos, recursos materiales y recursos humanos. Los recursos físicos es todo lo relacionado a espacios, es decir, explicamos qué espacios vamos a utilizar para desarrollar una actividad, si es un aula, si es la sala de informática, si es la sala de reuniones, cancha deportiva, en fin. En cuanto a los recursos materiales, son todos los referentes a material didáctico, material impreso, papelería, cartillas, juegos, todo aquello que se requiere a nivel de material para ejecutar una actividad. En cuanto a los recursos humanos, hace referencia a todo el personal que va a participar en las actividades, ya sea profes, padres. Siempre debemos especificar, ejemplo, 10 profes del nivel de primaria, 5 padres de familia del grado tercero, etcétera, etcétera. Por último, el elemento de fecha y tiempo, que, como les decía anteriormente, siempre en nuestro plan de mejoramiento debemos explicar qué tiempos vamos a utilizar para desarrollar una actividad y de qué forma la vamos a desarrollar, si es por sesiones, por horas, por clases, semanas, días, meses. Fácilmente una actividad puede estar planeada para realizarla en varias semanas o se requieren varios días. Entonces eso es importante mencionarlo. Asimismo debemos definir qué fechas vamos a ejecutar las actividades en tiempos que no superen la duración de un semestre. Bueno, hasta aquí ya hemos analizado los 6 elementos que conforman la estructura del plan de mejoramiento. A continuación les voy a mostrar el formato que se les ha suministrado a ustedes desde tercer semestre. Ya ustedes deberían estar familiarizados con este formato porque se entrega en la guía de construcción del proyecto de investigación y hace parte del anexo 3 de esa guía. Aquí está entonces el formato de plan de mejoramiento. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un cuadro muy sencillo en el que ustedes deben, de forma muy sintetizada, muy directa, muy concreta, mencionar los 6 elementos que les explicábamos anteriormente. Aquí es importante también resaltar o mencionarles a ustedes que un plan de mejoramiento debe tener varios aspectos a mejorar, que no debe ser un plan de mejoramiento muy extenso que supere su capacidad de ejecución y de intervención. Tiene que ser un plan de mejoramiento muy realista, no tan ambicioso, más concreto, que realmente esté dentro de las posibilidades de ejecución para ustedes como estudiantes en formación y para los docentes de planta también. Entonces, se sugiere mínimo 3 aspectos, proponer 3 aspectos a mejorar, muy realista, muy concreto, nada que
demasiado ambicioso que no podamos desarrollar. Entonces vamos a presentar un ejemplo de este formato ya diligenciado, un ejercicio realizado ya con otro grupo de estudiantes. Entonces mire que aquí tenemos un aspecto a mejorar para el cual se proponen 3 actividades. Entonces miremos aspecto a mejorar, déficit de la coherencia, cohesión y precisión en el vocabulario de los estudiantes del grado cuarto 1 de la institución XX. Entonces, este es el aspecto, pues los contextualizo. Esto es un proyecto de investigación dentro de la línea de comprensión lectora. El propósito que ellos plantean es fortalecer la ortografía de los estudiantes del grado cuarto 1 por medio de la estrategia didáctica viso-audio-no-psicomotor. Esta es una estrategia que se utiliza mucho y hace énfasis, o en sus actividades se busca estimular cada uno de estos aspectos, estos 4 aspectos, en pro de los procesos de coherencia, cohesión y precisión del vocabulario de un estudiante. En estrategia se proponen recursos textuales, pero no cualquier recurso textual, sino aquellos recursos basados en la estrategia didáctica viso-audio-no-psicomotor. Se proponen 3 actividades. La primera actividad es una actividad lúdica con estudiantes, el cual han denominado saltando la palabra voy pronunciando. Está la actividad lúdica con estudiantes, esto ortográfico y el árbol de las preguntas ortográficas. Revisamos, cada una tiene sus recursos, fecha y tiempo. Analicemos la primera, donde dice recurso físico, cancha deportiva. Se asume que entonces para esta actividad se requiere un espacio abierto. En este caso ellos eligieron una cancha deportiva de la institución. En cuanto a materiales, piden 5 lazos o cuerdas de 6 metros. ¿Quiénes van a participar de esa actividad? Pues en recursos humanos explican que son 30 estudiantes del grado cuarto 1, 4 docentes de formación y un docente que debe ser el docente titular. La fecha en que van a ejecutar, 25 de mayo del 2020. Y la duración de esta actividad está propuesta para 1 hora. De igual forma, hacen la explicación de recursos, fecha y tiempo de las otras actividades. Como les decía, esto es como un ejemplo que contempla solo un aspecto a mejorar. Se recomienda a ustedes que hagan la propuesta de 3 aspectos, así que el plan de intervención de ustedes debe tener mínimo 3 aspectos. Lo otro que es importante mencionar que ustedes pueden observar aquí es que en acciones transformadoras los estudiantes solo se limitan a colocar el nombre de la actividad y de pronto la característica o el tipo de actividad, y no detallan o no explican minuciosamente en qué consiste cada actividad. ¿Por qué no lo hacen? Porque esa explicación es un archivo diferente que debe ir anexo como estrategia, como una guía didáctica, que es anexo a este plan de mejoramiento. Pero sobre las guías didácticas profundizaremos por medio de otro tutorial. Entonces, jóvenes, con esto damos por finalizado el tutorial de plan de mejoramiento. Estaremos dando orientaciones específicas y atendiendo inquietudes en las respectivas asesorías que se programen por grupo. Espero que este material les sea de gran ayuda. Bendiciones a todos. Damos por finalizado este tutorial.